en el computador. Buen día. Ya, espérenme un segundo. Buen día a todas y a todos. Bueno, estamos dando inicio a la última sesión, la sesión 11 de esta asignatura que se llama Recursos Humanos y de 103. Vamos a comenzar con la secuencia de exposiciones por grupo del último proyecto y va a iniciar el grupo 1, que lo comprende, por los integrantes son Bruno Aracena, Joaquín Lajal y Carolina Godoy. A partir de este momento, les voy a pedir que por favor guarden silencio. Después de la exposición se pueden hacer 3 minutos de preguntas. Y ya estamos grabando la presentación y va a coordinar a partir de este momento la señorita Pérez. Así que... Cuando quieran empezar nomás. Ya. Hola, buenos días. A continuación presentaremos lo que es el rediseño ergonómico de la taza termocromática. Lo primero que vamos a hacer es aplicar una herramienta de evaluación que contiene los criterios de este rediseño ergonómico y se la vamos a aplicar a este accesorio que permitía mejorar el agarre respecto a lo que era una taza termocromática y gracias a su transparencia permitía aún así que fuera posible que se viera el diseño en su superficie. A través de esto logramos completar una tabla que contenía los diferentes criterios, otorgándose una calificación promedio de un 65, y a continuación pasaremos a describir un poco la forma en que analizamos cada criterio y el porqué de su puntaje. Respecto a lo que es la compatibilidad anatómica, consideramos que está bajo, dado que la forma final de este producto no venía directamente de lo que fueran las dimensiones de una mano en este sentido, sino que nacen directamente de las proporciones de la taza. Si bien la taza sus dimensiones están en promedio ajustadas a lo que es el agarre, entendemos que el cuerpo de la taza no es el lugar donde nace esta garra, sino que desde el asa. Por tanto, es uno de los puntos en los cuales obtuvo la menor calificación. Respecto a lo que es la interacción del uso, en cuanto a si es explicativo por sí mismo el uso de este producto, también consideramos que le otorgaríamos una calificación baja, debido a que el producto en sí no es explicativo por sí mismo, sino que requiere la presencia de la taza para comprender su función. Rocío, ¿está ahí? Es que yo no decía esto. Ok. Respecto a lo que es la materialidad, fue uno de los puntos donde otorgó un mayor puntaje, debido a que el material efectivamente permite al usuario ser aislado de la temperatura y el calor que emana el líquido que contiene la taza. Por tanto, en este sentido le otorgamos una de las calificaciones más altas. En cuanto a la eficiencia energética, se puede decir que es buena, dado que el uso del producto no demanda energía de ninguna fuente para poder usarlo. Y si hablamos de la energía térmica que posee el líquido contenido en la taza, esta se prolonga por más tiempo, ya que el producto en sí es una barrera más que aísla el líquido del ambiente, por lo tanto prolonga el tiempo en que se demorará en enfriarse. Respecto ya a lo que son las propuestas de diseño, la primera corresponde a una taza fantasma del estilo Pac-Man, donde lo que se buscaba era replicar el agarre que tiene una persona respecto a un volumen pequeño. En este caso, el referente
fueron las pelotas de balamarismo, las cuales tienen un diámetro de 7,5 centímetros, similar a lo que es una taza promedio. En ese sentido, el contenido no varía en su volumen, y el usuario es capaz de manejar el mismo volumen de una forma más cómoda. En cuanto a su maquetación, lo que se eliminó finalmente fue la asa, se mantuvo lo que es la referencia a los juegos, y el agarre fue capaz de adaptarse muy bien a lo que es una mano, y por tanto permitían una manipulación precisa del producto. El segundo corresponde a la propuesta de mi compañero, lo cual es un accesorio que se agregaba a la taza, que tenía forma sinusoidal y permitía con una sección mantener lo que es el asa, para que el usuario tuviera dos puntos de agarre: el cuerpo de la taza y el asa. Y ahí podemos ver un poco de lo que son las representaciones finalmente de lo que fueron su maqueta, que cuentan con un esqueleto de alambre y un plástico que simula el volumen que debería tener este objeto. Bien, en cuanto a mi propuesta, consistía en un rediseño de la taza, que tenía una sección que permitía facilitarle el agarre. También fue el asa eliminada completamente, y también está hecha de un material que permite que el usuario no se vea afectado por la temperatura del líquido que ésta contiene, y se mantiene la temática de Pac-Man. Ahora, saliendo completamente de eso, esta es la maqueta que rediseña lo que se planeaba hacer al principio para la solución, que, como se puede ver en la imagen, era también un accesorio que complementaba la taza. Sin embargo, para que fuera más ergonómico, me decidí por hacer algo más parecido a la propuesta que salió justo antes, para que era más bien rediseñar la taza completamente en vez de hacer otro accesorio. Muchas gracias, esa ha sido nuestra presentación final de Factor Humano. Genial, chiquillos. Consultas. ¿Alguna consulta? ¿Preguntas? Bueno, ustedes no están en online. ¿Hay alguna pregunta respecto a la exposición de este primer grupo? Bien, siguiente grupo entonces. Ya. Muchas gracias, chiquillos. Muchas gracias. Ya, gracias. Había olvidado mencionar que en este grupo también está Rocío Moreno. Pero si Olvidé estaba ella. mencionarla. No, yo no lo mencioné. Ah. ¿A quién le toca ahora? A los chicos. Los grupos de chicos. ¿Diego? Sí. Sí.
No está encendido, parece. Aló. 7 minutos a partir de ahora. Bueno, buenos días, profesor, ayudante, compañero y comunidad. Vamos a presentar lo que sería nuestro rediseño de cepillo de dientes, donde para iniciar y poner en contexto, creo más importante mostrar cómo fue el proceso de diseño de nuestra maqueta del rediseño, más que lo que habíamos hecho la semana pasada. Por lo tanto, para hacer una introducción, le pusimos al cepillo un promedio de 81, al que habíamos diseñado, y nos dimos cuenta que los principales cambios eran que, como era atornillable, podía no quedar alineado y podía el hoyo donde encaja irse agrandando cada vez, por lo cual no era totalmente útil. Ups. Ya, con nuestra propuesta de rediseño, el cambio principalmente que hicimos fueron el tema ergonómico, ya que el agarre del cepillo anterior a este era muy complicado de sostener y para nada cómodo. También tuvimos que ajustar el tema de dónde se une y cómo lo comunica. Como se puede ver ahí, ambas uniones conforman una flecha, que es por donde se tiene que encajar el cabezal del cepillo, ahí como se puede ver abajo. Y en términos de material, quedaba que el bambú sigue siendo un material súper bueno. Así que son todos los cambios. Mi propuesta de rediseño individual fue principalmente cambiar el modo de suscripción del cabezal del cuerpo, haciéndolo más algo semejante a un plumón, por así decirlo. Por tanto, el agarre es... el agarre depende más como un movimiento así. O sea, vengan para acá, porque si no los sí. chicos online no los van a ver. Ya, aquí ya sabes. La sujeción del plumón, del cepillo, es imitando a la de un plumón, como se puede ver acá. Y se buscó principalmente que este diseño tuviese una base media como cuadrada, por el mismo hecho de que si uno se cepilla, al rotar el cepillo, una base circular haría que no se terminara rotando y se soltara. Y eso sería principalmente. La bitácora del proceso fue principalmente tomar un destacador, sobre todo la superficie, o sea, la carcasa, por decirlo, usar cartón, silicona, masking y un plumón café. En el proceso principalmente fue tomar esto y cortarlo para solo tener la parte que me importa a mí, que es la de la unión de este destacador. Luego, usando el cartón, se creó el cuerpo, el cual se unió principalmente acá, y ya no hay más fotos del proceso porque no las tuve tomar, pero principalmente en esta parte fue enrollarlo todo en masking para darle una capa blanca y una mejor unión, usar silicona para unir estas piezas de acá y hacer un cabezal a la parte de acá. Terminando con el proceso con un cepillo que tenga esta forma y que se pueda sujetar, se pueda unir en base a un destacado. Pasando con mi prototipo, yo a diferencia del Benja, lo hice totalmente al revés. Hice que todo el cabezal, la parte del cabezal fuese más, o sea, lo que sea intercambiable sea mayor a la parte que se conserva, debido a que, aunque sabemos que es un material el cual es antibacterial, el bambú, por lo general esta parte es maleable, se toma con la mano y se puede llenar de bacterias durante mucho tiempo de uso. Por lo tanto, así me quedó el prototipo, como pueden ver. Ahí. Bueno, ahí para que lo vea la gente de su casa. Ahí está, siguiente. Los materiales que utilicé para realizar este prototipo fueron tijeras, un plumón, no necesariamente gastado, scotch y cartón. Lo que hice fue, al revés de mi compañero Benjamín,
ocupé la parte de la tapa, en la parte de abajo, la cual se conserva. No es mucho, pero sirve para agarrar material a lo largo del tiempo. Lo forré en cartón, primero en la tapa y posteriormente el cuerpo. Realicé las cerdas con cartón para representarlas únicamente y finalmente me quedó el cepillo acá con el sucede. Para que todos lo vayan, para que todos lo puedan ver ahí. ¿Me lo puedes para poder... Bien, un poco de mi propuesta de rediseño fue mantener un poco el tema de la sujeción, pero añadiéndole ciertos detalles como un seguro, y para que sea igual mucho más fácil retirarlo y que no tenga tanto desgaste. Quise mantener un poco la forma delgada abajo por la morfología de la mano, teniendo en consideración que la parte superior va a tener cierto relieve para que tenga mucho mejor sujeción al momento de poder lavarnos los pies. Quise poner los seguros para solucionar un pequeño detalle que tenía el modelo anterior, que era la rotación, que creo que la mencionó Alonso. En la maqueta quise remarcar la materialidad, o sea, perdón, la diferencia como de el cabezal intercambiable con el mango, con distintos tonos. Los materiales son bastante simples y llanos. Cartón, masking o unas tijeras, la silicona, y para poder rellenarlo utilicé plasticina. Bien, hice moldes bastante simples. Empecé con el cabezal, sí, se nota ahí. Quise hacer como primero una base para no tener que rellenar tanto y se viera un poco más sólido. El cepillo en sí lo apliqué simplemente con goma eva y después fui rellenando, como se ve en la última foto de ella. No quise colocar el proceso del verde porque era bastante reiterativo, pero tiene ese detalle que les aseguraba ahí con el segurito negro, que si lo pueden ver bien, se presiona un poco, se desmonta y lo podemos volver a unir. Bueno, en cuanto a mi diseño individual, consta de dos patitas con una unión como de perro de ropa, más o menos, para fijar el cabezal al mango. Donde, si pueden observar, donde se puede observar que mediante estas patitas queda ahí una unión que puede abrir y cerrar para dejar encajado el cepillo, de forma de que quede útil y se puede intercambiar el cabezal del mango, y el mango puede ser reutilizable. Bueno, en cuanto a los materiales que usé, fueron más o menos pistolas de silicona, lápiz, goma, wincha aislante, tijera, un cepillo de dientes, un perro chico y cuchillo cartonero, además del cartón. Mientras que el proceso, como pueden ver, primero calenté el cuchillo cartonero para poder partir el cepillo y trabajar con el cabezal, de forma de pegarle una fijación, y luego cortar el mango y armarlo en base a wincha aislante y el perro. Y ahí quedó listo. Rápido, cabrón. Joaquín se mantuvo igual un poco en la propuesta, similar a la mía, con algunos seguros acá, pero ensanchando y teniendo mucho mejor agarre con estas texturas. ¿Sí? ¿Sí? Dentro de su materialidad y también el proceso, usó arcilla con témperas. Y lo fue en las fotos modelando, primero con los cabezales y luego lo más difícil, que era la parte del mango. Aquí se ve un poquito más terminado algunos cabezales que hizo para a modo de prueba.
Y lo que les decía, la textura que le da un mayor agarre, junto con los dos seguros que permiten tener una mejora al momento de prenderlo y volverlo a poner. Eso, muchas gracias por su atención. Preguntas. Preguntas. Yo tengo una pregunta. Venga, profe. Oye, ¿Se la puedo repetir tú ahí, por favor? Ya, ok. ¿Cuál fue el resultado que les arrojó el análisis ergonómico del producto cuando aplicaron la herramienta de estudio? Ya, ¿cuál fue el análisis arrojado una vez que aplicaron la herramienta de análisis del producto? Bueno, con el análisis ergonómico nos dimos primeramente cuenta de que, como ya dije, al atornillarlo era complicado y tampoco era muy visual, de forma de hacerlo más fácil de entender, y que también el agarre era complicado por la morfología. Y bueno, Benja sabe más de esa parte, que él me explicó. Claro, el tema es que se puede volver a la primera diapo. Ya. ¿La primera diapo? Sí. De la vida. No, la segunda. Ah, chucha. La segunda, por favor. ¿La segunda diapo? Esa. No, una más. Ah, Eso. El tema es que en la propuesta que trabajamos con un grupo antes de esta, el problema era que no se comunicaba muy bien cómo se tenía que hacer el agarre acá y tampoco había como el espacio suficiente para que uno pudiese separarlo correctamente, ya que teníamos como que encontramos el problema de que si uno agarra el cepillo no hay un espacio suficiente como el que sale ahí, que es el que tiene como las líneas diagonales, que también ahí aportan para ayudar a que sea como un agarre más, no sé si circuloso, pero tener una superficie más rugoso. rugosa. Claro, gracias. ¿Y cuál fue el resultado que les arrojó el número? El promedio. Repite la pregunta. ¿No? ¿Qué valor les arrojó? ¿Cuál es el resultado que nos arrojó un promedio? 60. 60. Sí, nos promedió un 60 porque analizamos todos los puntos que estaban en la tabla y como dijo el compañero también nos dimos cuenta de que la superficie y el intercambio de cabezal, que era la función más importante, no se cumplía al 100%. Okay. Ahorita. ¿Más preguntas? Yo tengo una pregunta. Muchas gracias al grupo 2. Sigue el público, por favor. Pero no importa. Porque el grupo anterior se demoró un poquito menos. Está la Javi te mandó. Sí, ¿en qué momento hay que presentar lo de la Javi? Es que lo hicieron de corrido, porque ahora que habíamos grabado antes como la presentación, entonces Ya. hay que poner el video y después seguimos nosotros. Ah, ya, ok. Tear sound. Ya, entonces. Ya. Para empezar, hablaremos sobre los criterios de evaluación para el diseño de productos. Como en primer lugar está la compatibilidad anatómica, la cual evaluamos con una nota de 90, debido a que el grosor de la bombilla es apto para el agarre de la mano y a su vez se logra regularizar su tamaño. Y se respeta la anatomía de la mano, pero aún así se podría mejorar. En segundo lugar está la interacción de uso, la cual está evaluada con una nota de 80, y se ve que el uso de la bombilla es intuitivo
y se tiene la tendencia de agarrar la bombilla con la mano y ajustar la longitud dependiendo de la modalidad. Sin embargo, no es deducible que a primera impresión se deba retirar el filtro para su mantención y limpieza. Luego, en antropometría, tiene una nota de 75 debido a que la máxima longitud no es la más adecuada y dificulta la acción de succionar. En materialidad se evaluó con una nota de 91 debido a que el vidrio ayuda al momento de limpiarla, ya que se pueden ver los residuos que quedan, y la madera ayuda como aislante del frío a la hora de tomar bebidas heladas. En eficiencia energética está evaluada con una nota de 85, ya que al ser vidrio corre el riesgo de que al caerse se rompa y a la vez al momento de limpiar la bombilla se debe ser más cuidadoso. Al promediar la evaluación que hicimos anteriormente, esto nos da un promedio de 84 de 100. En las observaciones generales, al momento de diseñar una bombilla nos enfocamos en la limpieza y que a simple vista se pudiera ver la suciedad que hay en ella, pero a la vez no nos percatamos ni investigamos en profundidad en los materiales más adecuados para que pudieran ayudar en las bacterias que están expuestas constantemente a esta bombilla. Nuestra propuesta general es una bombilla hecha de material antibacteriano, que es el cobre, con dos alturas regulables de 25 centímetros máximo y con un filtro con partículas de cobre. Bueno, a continuación está lo que es el rediseño de la bombilla. Primeramente está una propuesta en la que se encuentra un recubrimiento de interior con cobre. También se tiene lo que es madera como un aislante de temperatura, ya sea para exponerse a temperaturas tanto muy frías como muy calientes, pero idealmente es para conservar la temperatura alta, o sea, en el sentido del frío. También se tienen diferentes regularizaciones de alturas, ya sea a nivel alto, intermedio o bajo. Y por último, lo que es un filtro de cobre que tiene una acción de microbiana, que de cierta manera sirve para la ingesta limpia de líquidos. Por otra parte, se tiene lo que es una bombilla de un material antibacteriano de cobre que se puede regularizar hasta a una altura de 27 centímetros y con un filtro que tiene la misma finalidad anterior, que es permitir una ingesta limpia de líquidos. Por último, se tiene también aquí una bombilla que está materializada con cobre y se puede ajustar a longitud. Y bueno, este filtro tiene la especialidad de que se puede retirar lo que son estas paredes de filtro para lograr permitir una limpieza mucho más precisa al momento de la mantención. Y luego estas tapas se vuelven a colocar y mantiene la forma inicial, que es con las tapas agregadas. A continuación vienen lo que son las bitácoras de rediseño. Para mi propuesta de rediseño se necesitan los siguientes materiales: un lápiz, una barra de silicona, encendedor, un corcho, cuchillo cortanero, pintura en spray de color cobre, aurex, fibras de cobre, lija de agua y por último tijeras. Como primer paso se debe destapar el lápiz y quitar todo lo que se encuentra en su interior. Con esta funda lo que se va a hacer es tenerla como base, porque una vez que se derrida la punta de la silicona, se va a encajar esta punta en lo que es en el interior de la funda del lápiz. Y se tiene que esperar hasta que se seque para retirar todo tipo de excedente que pueda existir. Luego, en la cara superior del corcho se va a dibujar una forma hexagonal. Y al dibujar esta figura se va a cortar todo tipo de excedente con el cuchillo cartonero. Y luego se va a pintar con pintura en spray, tanto la unión de la silicona con el lápiz como el corcho, para que tenga un aspecto de lo que es el color cobre. Y en la parte superior del corcho también se va a hacer un círculo con una profundidad aproximadamente de 2 milímetros, con el fin de que este encaje lo que es la parte base del lápiz. Luego se debe pegar esta unión a partir de la perforación hecha junto con la parte base del lápiz, y luego se procede por cortar fibras de cobre, y estas se deben envolver en la separación entre la silicona junto con el lápiz. Ya por último se cortarán 6 tiras de esta lija de agua de aproximadamente de un largo de 2,5 centímetros y se debe pegar para simular lo que es un filtro de carbono para la limpia ingesta de líquidos.
Y bueno, este es el resultado final de la propuesta de rediseño. Ahí termino. Sí, ya, ok. Pregunta. No, profe. Perdón. No, voy a correr. Ah, hay que pasarlo todo. Rayos. Ah, chucha. Ah, perdón. Ahí va. Ya, la siguiente muestra que yo utilicé dos lápices, el trozo flexible de una bombilla, un trozo de alambre cubierto de goma, un trozo de tela y silicona caliente, y pintura en aerosol para simular el color. Ya, los pasos: primero es sacar el interior de los dos lápices para utilizar solo los tubos, la parte flexible de la bombilla y pintar todo esto de color cobre. Luego es cortar la bombilla, medir 6 centímetros del alambre cubierto, cortar 2 centímetros de un lápiz y unir este lápiz con silicona caliente a la parte flexible de la bombilla. Y luego en el otro extremo, añadir el alambre cubierto con la otra mitad del lápiz. Luego marcar en un trozo de tela un cuadrado de aproximadamente 1 centímetro y finalmente pegarlo en la parte trasera del lápiz para así simular el filtro. Y este sería el resultado final. Que quedó algo así. Ahí sí le doy. De pana. Ya, en mi propuesta utilicé materiales pintura en aerosol, corcho, 2 tarugos de madera, barra de silicona, filtro de aerosol, encendedor, contragarzón y un tarugo de nylon. Los pasos: lo primero que hice fue pintar el tarugo de nylon de color cobre y medir y cortar la barra de silicona. ¿El siguiente? Ya. Luego calenté la silicona para pegarla con la del otro grosor y corté el corcho con forma de triángulo para unir los dos tarugos. Se pegan los tarugos de madera en la parte del corcho, luego se corta un trozo de alambre para simular la fibra del corcho. Se pegan los tarugos y se pegan todas las piezas. Este es el resultado final. Acá se puede ver como el filtro, la fibra de madera, esta parte de bambú que es la zona de agarre, y lo que se ve de silicona es de plástico de acrílico. Eso sería la presentación. ¿Alguna pregunta? ¿Tiene? ¿No? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿En la casa? Sí, yo tengo una pregunta. Ya. El profe tiene una pregunta. Okay. ¿Cómo fue el proceso de evaluación que ustedes hicieron? Porque fue bastante ambicioso. ¿Podrían un poco hablar de esto? Cuando utilizaron la herramienta de evaluación económica. Ya, el profe pregunta cómo fue el proceso en el que pudieron, como, ¿me puedo repetir, profe? ¿Cómo fue el proceso de evaluación al utilizar la herramienta? Fue muy ambicioso. Pero lo que se ve en la tabla hay bastante observación. Ya, ¿cómo fue el proceso de estudio con la tabla? Porque fue súper acucioso. Y que puedan explicar cómo todo eso en la evaluación. Yo creo que lo que más estuvimos fue como que no consideramos otros materiales que quizás no servían como para lo que estaba enfocado en este diseño, que principalmente queríamos como que fuera algo higiénico y que a la vez no molestara como al ingerir ciertas sustancias. Y principalmente nuestro diseño era como de vidrio y madera,
pero igual no consideramos que quizás el vidrio es más delicado al momento de lavar la bombilla o manipularla. Entonces igual usted no había sugerido otro material que era el cobre, y nunca pensamos en el cobre, entonces yo creo que eso fue nuestro primer error en el diseño de... Igual que quizás el tamaño no era el adecuado porque era muy grande, y eso no lo habíamos tomado en cuenta. Eso, además que nos dimos cuenta del diseño anterior que el filtro pasaba como muy sutil y no era deducible que había que sacarlo para después limpiarlo, entonces ahora lo hicimos más grande. Y eso... Muchas gracias, chiquillos. Siguiente grupo, porfis. Me dijeron que lo mandaron, que lo subieron al aula. Ya, pero ¿por qué te pones violenta? ¿Eso no se ve? ¿La que está ahí? ¿La de arriba? No. Pero, o sea, ¿qué cosa de arriba? Esa cámara no se ve. No. La que se ve bajito. No, cuatro. Yo te dije que mi casa está bien, yo te dije que pero no estaba lloviendo cuando... Bueno, Ya. Cabras. Ya, buenos días, compañeros, profesora y ayudante. Hoy les vamos a presentar sobre los criterios de evaluación para el diseño de productos. Nuestro producto elegido es una taza. Los criterios de evaluación, o sea, como primer criterio tenemos la compatibilidad anatómica, el cual es cómo se mezcla la mano como con el objeto, y le pusimos una nota de... No, 85. Perdón, de 85, ya que al usar una taza no siempre como que es cómodo agarrarla, ya que a veces como que se queda el meñique afuera o como que uno se queman los nudillos. Entonces, por eso le dimos una nota baja, pero no tan baja. En interacción de uso es como la parte intuitiva y sentimos que tiene 100%, ya que al tener el asa uno intuitivamente como que llega y la agarra del asa, entonces como que en eso le dimos el 100%. En el punto de antropometría le dimos una puntuación de 80 puntos, porque creemos que estaba logrado bien, pero podía ser mejor logrado, ya que no se tomaban en cuenta las medidas de todas las manos, porque nos quedaba el meñique afuera, no era tan cómodo tomarla. En el punto de materialidad fue el que puntuación más baja le dimos un 60, porque el traspaso de calor
si no se aislaba bien, podía causar problemas en la materialidad de otros objetos con los que intervenía, o también en la misma persona provocando quemaduras. Y en la eficiencia energética le dimos una puntuación alta porque creemos que la energía que se usa para usarla y está, o sea, como que cuando uno usa una taza no dice ya la voy a usar 12 horas seguidas, sino que para el tiempo que se usa está bien utilizada. En base a todo esto, nos dio un promedio de 84, dándonos dentro de como una categoría de logrado máximo, donde pudimos observar de que si bien es muy intuitiva y todo, tiene una complejidad al momento de utilizarse, que es el tema del agarre y el tema del traspaso de calor del material. Porque la loza, si bien es un material muy común dentro de lo que es la cocina y le da como una utilidad a todo, fuera de contexto, este material no se adapta a esta necesidad de aislar el calor, sino que incluso dificulta y puede dañar la superficie, puede dañar a la misma persona que está ocupando. Y así ahí nace como una propuesta grupal general de la cual después fueron saliendo las propuestas. Ya, en el rediseño grupal decidimos como forrar la taza con silicona, ya, o sea, para que no quite como a la vez como la elegancia de la loza, que sentimos que es como lo que pega en la cocina, ya que todo es de loza. Entonces, como cambiarle el material como tan drásticamente, podía ser como que no encajara. Entonces, como que decidimos hacerle como una carcasa aislante de silicona para evitar las quemaduras y dejando arriba un espacio para poder beber. Además de tener el asa completamente hecha de loza, que se adapta a las dimensiones de la mano para poder dar un buen agarre y con más seguridad. En la parte interior de la asa adaptamos en la forma de los dedos mediante curvas para que sea más fácil tomarla. La primera propuesta de diseño es un tazón de peltre, que es un material que es la aleación de varios metales y tiene hendiduras protegidas con silicona para mejorar su agarre y protección de quemaduras, y en la base también silicona antideslizante para que no se caiga ni dañe la superficie. Eso necesitamos. Ahí, y también tiene ahí adentro, con los dos lados. Y la maqueta, en primer lugar, con un cartón forrado se marcó un círculo y con eso se fueron poniendo tablitas de cartón para formar todo la superficie del círculo y formar como la estructura de la taza. Y después corté un tomaolla de silicona y lo puse todo con cinta adhesiva porque no tenía silicona, así que eso. Finalmente los materiales fue tomaolla de silicona, cartón forrado, papel blanco y cartón. Para darle la materialidad del peltre, usé un print que encontré en internet y lo imprimí y lo pegué. La segunda propuesta es un tazón que sigue siendo de loza, el marco también es de loza, pero este posee una funda desmoldable que se puede sacar de silicona. Esto para no perder los elementos de la loza, de la cantidad, como todo similar, y a su vez que fuera de este contexto se puede utilizar. Teniendo por dentro un borde como de seguridad, abrir a la mesa y una abertura de la pared superior para poder beber, y la base un refuerzo antideslizante. Ya tengo muchos materiales. Ocupé cartón para maquetar, una masita con una lista, pintura de aerosol, pintura acrílica, más material de goma eva, cartón piedra, alambre y otra luz. Más que nada el cartón, el alambre y los palos fue para hacer como la estructura de la taza. Que después corré el cartón y con masita arriba la rellené como todo lo que quedaba vacío y lo eligió porque queda como más pulcro. Con cartón piedra hice el asa, lo pegué y después con la luz forré la taza para poder poner la masa encima que simula la silicona. Y esta después la corté porque esta masa no es flexible como la silicona, así que por eso sale dividida. Me encanta. Está dividida, pero realmente es como una completa.
Y lo que hay finalmente como la base de ¿Qué pasa? seguridad que está hecha como madera pintada. Como tercera propuesta de diseño está un tazón que, bueno, es de loza, tiene dobles círculos de silicona para poder agarrar la taza y evitar quemaduras tanto en los nudillos como en la palma. El asa es más grande de manera que caben los 4 dedos y tiene también como una garra de silicona por dentro para que sea más cómodo agarrarla. Y bueno, en la maquetación usé un envase de plástico para darle la forma, ya que la parte de abajo es más grande que la parte de arriba, para que tenga como un mejor agarre en la mesa y no se deslice. Usé cartón forrado, cinta masking, goma eva, cartón, papel y plasticina. Con el cartón agrandé o sea, primero le saqué la parte de abajo al pote, lo di vuelta y con tiras de cartón lo agrandé hacia arriba para que quedara una taza un poco más alta. Luego la forré con el papel. Luego hice la forma con la plasticina para que se adaptara los 4 dedos y hice el asa de cartón y se lo pegué, o sea, la forré y lo pegué y después uní todo. Y bueno, el ángulo de como inclinación que tiene la taza son de 10 grados sobre la normal. Eso fue nuestra presentación, muchas gracias. Pregunta. Preguntas. Por favor. Alfado. Y formule su pregunta. ¿Cómo afectó el estudio de la morfología a sus raíces? A la morfología de la taza que teníamos antes, quizás la respetamos un poco porque tenía que tener líquido dentro y no se tenía que voltear, pero también tomamos en consideración que no era lo mejor que fuera tan recta y abajo como que se pudiese deslizar algo, como cuando se le da vuelta el vaso, o es porque son muy planitos abajo, entonces nosotros intentamos de que sean más grandes, y creo que solo eso. Bueno, y en el asa creo que como que todas quisimos incluir lo que tuvieran los 4 dedos, no sé si también parte de la morfología de la taza, y más que nada era como para poder tener un mejor agarre y control sobre la taza. Eso. Siguiente grupo, por favor. Estamos justos. Muchas gracias. Ya, bacán. Gracias. Cabras, consciente con el tiempo, por favor, que me falta presentar a mí igual. Bueno, ya no alcancé, pero... está apagado. ¿Cómo decirlo? Ok. ¿Empieza el tiro? Sí, dale no. Buenos días, compañeros, profesor ayudante. El día de hoy tenemos como iniciar la entrega final de nuestro análisis y rediseño. Nuestra propuesta grupal, que salió de todas las observaciones pasadas, fue un espejo portátil que como función tiene el poder observar el rostro o partes de este, con la particularidad de que este tenía 2 espejos con distintos aumentos, también la forma que tenía que era adaptable a la mano y los imanes que hacían que se pudieran cerrar, evitando como rayas en el espejo y también que al momento de caídas no se rompieran.
Posteriormente hicimos un análisis del producto de acuerdo a algunos criterios. Uno primero de esto, la compatibilidad anatómica, en donde lo evaluamos con 97, porque a nuestro parecer la forma de semisfera encajaba muy bien a la curva de la mano, la curva interior. La interacción del usuario, igual le colocamos nota alta, pero un 80, porque si bien encontramos que era como fácil de utilizar, sentimos que faltaba algo que nos indicara o le diera como una curva a la mano para poder separarlo, como indicar como acá, desde acá se abre. En antropología lo evaluamos con un 71, porque es una talla estándar y las manos tienen distintos tamaños, entonces había como muchas que quedaban fuera de la comunidad coreana. En materialidad le pusimos un 83, porque si bien es un material suave, es como para la mano. Sentimos que era también muy resbaloso, lo que podía hacer que fácilmente se cayera. Y en eficiencia energética colocamos un 100, porque es muy fácil de detectar. O sea, que los imanes sean pequeños hacía que fuera fácil de separar, y que existieran imanes hacía incluso más fácil de separar. Lo siento. Las observaciones generales, primero queríamos mencionar que el tamaño estándar que tiene provoca tanto aspectos como positivos como negativos. Como ya mencionó mi compañera, que sea estándar, por ejemplo, provocaría que algunas manos el producto no fuera de su comodidad. La cubierta protege los espejos interiores. Y por último, que el objeto tiene una forma que intenta encajar en la mano, pero aún podría adaptarse en un pared. Bueno, esta es mi propuesta. En lo que se diferencia de la propuesta anterior es que se le agregó esta parte. No puedo hacer las dos cosas. Que hace que se genere como un apoyo en esta parte de la mano. Sigue teniendo los imanes y también sigue siendo dos partes para que haya un aumento mayor que el otro. Como se muestra en la imagen de aquí, se trata ahora ya no solamente de una semisfera, sino que se trató de acomodar a toda la parte de la mano. Y los materiales, utilicé Plumavit, mondadientes, arcilla, bueno, los Plumavit y mondadientes. En verdad fue para no sentir que era tan pesado. Con los mondadientes uní las piezas. Luego ocupé arcilla para representar la carcasa del espejo, imán, cartulina para los espejos y acrílico para pintar. Bueno, lo primero que hice fue cortar el Plumavit, luego unirlo con los mondadientes, luego moldear esto con arcilla, cortar la cartulina e insertar luego el imán y la cartulina para excluir el espejo y el imán, y luego pintarlo con acrílico. Y la segunda propuesta es un espejo que tiene una forma como un corazoncito más curvo. Como se puede ver en la esquina, tiene un color azul. Tiene un color azul y esto indica que es un material que tiene una huella, es decir, como que al apretarlo debería quedar marcada la forma de los dedos. Y la curva está hecha para que encaje entre el dedo pulgar y el dedo índice. La maquetación fue hecha con cartón, témpera, plasticina y cola. Primero, no lo mencioné, pero medí la distancia que existía entre el segundo pie, la segunda articulación del dedo índice y el dedo pulgar para marcar dos siluetas como en forma de un puerto. Luego corté el centro de uno de ellos para poder pegarlo
Luego pinté celeste para representar el espejo y con plasticina en los bordes hice para representar los colores que estamos al lado. En mi caso decidí agregar como una forma a los dedos a los costados para que pudiera dar un mejor agarre, y también los dos espejos están como juntos y después con ese movimiento aparte es compacto y sigue manteniendo el mismo tamaño que la propuesta grupal inicial. En los materiales ocupé arcilla para revestirlo y darle volumen, también un broche de mariposa que es el que genera como el giro, cartón, silicona y acrílico. Y lo que primero que hice fue como cortar los círculos que iba a tener como de diámetro mi maqueta. Después los uní con el broche y después revestí y di volumen con arcilla. Y después los pinté. Y así finaliza nuestra presentación. Muchas gracias. Preguntas. Venga para acá. Primero quería consultar sobre el material que van a usar y si no afectaría la durabilidad del espejo, considerando que hay varios espejos que son de plata o son de micro, porque uno se oxida y el otro no. Eso. Todo por claro. ¿Te referís como al tipo de espejo o a la carcasa? No, a la carcasa, que el material podría afectar la durabilidad del espejo. Se refiere a la materialidad de la carcasa. Sí, de la carcasa. O sea, en mi caso, como que primero la forma que utilicé también era un poco para que como que el espejo tuviera protección. Ya, eso es como lo primero. Y segundo, como que había pensado como en algún tipo de goma, o si no, resina. Por mi parte también, o sea, la cámara era como para lo mismo, y el hecho de que esté tapado, como que estén tapaditos, y después al abrirlos aparezcan como los dos espejos, también era para la protección del mismo espejo. Así que... básicamente no. El material, siento que, o sea, que se adapta a la esquina, tampoco haría como un daño al espejo. Como el material que se ocupa normalmente para los espejos. Muchas gracias, chiquillas. Okay. No, gracias. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Si lo hago cortito, sí. Ya, resumen entonces. Explícales de qué se trata esta presentación de forma sintética y contaremos un poco. Ya. Ya chicos, por mi parte hice como un breve resumen sobre lo que fue como el ramo, los objetivos que la idea era que pudieran comprender y como almacenar dentro de sus mentes para poder después aplicarlo según cada unidad y también otras cosas. Así que la voy a hacer cortita por temas de tiempo. La primera unidad era la introducción a la metodología proyectual IDP. Ahí la idea era reforzar un poco lo que han visto todos estos años en taller,
que es como la estructura del análisis para poder generar distintos productos y también con enfoque en la definición de los usuarios. Para eso se hicieron distintas actividades, donde la primera fue el estudio de un objeto físico, que al final se transformó en los objetos que presentaron hoy, y donde también cada integrante tuvo que presentar y diseñar gráficamente una propuesta individual a lo que correspondería del rediseño. Los criterios de evaluación que se usaron, bueno, ese primer módulo tiene una ponderación de 20% y la idea era como capacidad de identificar variables, estructurar análisis, proponer soluciones y poder tener la capacidad para comunicar y fundamentar ideas. Posteriormente entraríamos al estudio de la biomecánica, donde ahí, bueno, aplicamos conocimientos del ámbito científico-tecnológico, también análisis de variables, trabajar con la ambigüedad y sintetizar todo este proceso conceptual y mental mediante la materialización de un modelo físico. Las actividades que se hicieron fue, bueno, estudiar el funcionamiento de cada parte del cuerpo que era la principal que interactuaba con sus respectivos productos. Los antecedentes obtenidos en esa actividad se utilizaron para empezar como el proyecto individual que terminaron presentando hoy y desarrollaron finalmente modelos físicos que representaban este sistema biomecánico, tanto óseo como muscular y los tendones. La evaluación también tenía una ponderación del 20% y los criterios son similares, solo que termina con el modelo físico funcional de este estudio de la biomecánica. Por último, tenemos la unidad 3, donde se aplican todos estos conocimientos científicos en el diseño del producto, donde básicamente la idea era que se pudiera estimular la experimentación con las propiedades de distintos materiales y así se fomentaba la toma de decisiones para poder generar esta transformación física de las ideas. Para ello, las actividades que se usaron fue el rediseño del objeto físico y lo que hicieron hoy es presentar las conclusiones finales que eran más relevantes de todo este proceso. En este caso, este último módulo tiene una ponderación del 60% y se utilizaron, bueno, prácticamente los criterios anteriores de evaluación, solo que acá se le agregan los que están referidos al área de la materialidad, y también comunicar ideas gráficamente se le hizo como mayor énfasis. Por último, si bien la asistencia en este ramo jamás fue obligatoria, era importante para nosotros analizarla también de forma diferida, tanto online como presencial. Presencial principalmente por temas de trazabilidad en caso de cualquier contacto estrecho y también poder como tener estos datos más estadísticos para después poder como mejorar todo lo que es la gestión de esta modalidad más híbrida. Y en realidad con el profe conversamos sobre el porcentaje de asistencia general y bueno, como conclusiones, a muchos les afectó topes de horarios con otros ramos, donde ahí hay como cosas que mejorar a nivel interno, pero básicamente queríamos agradecerles por toda su disposición, por su responsabilidad y por la participación en clase. No sé si el profe quiere agregar algo. Eso era, muchas gracias. Preguntas, comentarios, sugerencias, reclamos. En la última clase queda la palabra abierta para que cualquiera de ustedes quiera hacer algún comentario respecto de la experiencia del curso Sí. o alguna sugerencia que quisiera para futuro. Sí, como es la última clase, la idea es que puedan darnos su opinión sobre la experiencia y feedback similar a lo que hicieron en la encuesta, pero quizás con mayor explicación.
Ahora, ¿se escucha? Sí, gracias. En el fondo. Bueno, yo siempre, cada vez que tienes un ramo, me preocupo de dar las gracias a los profesores, a ayudantes también por los conocimientos adquiridos en esta unidad. Y definitivamente son conocimientos que uno va posteriormente agregando a otros ramos, quizás a taller 4, porque se está entendiendo. Conocimientos que se van agregando a otros ramos y también te hacen analizar un poco más las cosas. Quizá quizá en las decisiones que uno toma en su día a día. En su día ayudan bastante estos ramos también para analizar la situación y tomar buenas decisiones. Eso, muchas gracias por su atención. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? Yo quiero seguir con la idea de mi compañero. Si bien hay procesos analíticos que son bastante similares a los de ayer, considero que este ramo igual lleva a tener mucho más ojo a los detalles, estudiar un poquito más el campo donde se va a desarrollar un producto, donde se va a mostrar nuestro objeto final o producto final. Considero que es bastante positivo tener estos conocimientos porque a fin de cuentas nos va a ayudar a desarrollo personal ahora y cuando estemos en el ámbito laboral, a lo que estamos estudiando. Y eso, más que todo agradecer igual a los profesores y ayudantes. ¿Algún comentario más? Reclamos. Y me tengo una pregunta, si este ramo siempre ha sido de 1 hora a la semana. Sí. Es que igual siento que se me podría como sacar más provecho, como que siento que se hace como muy poquito, solamente 1 hora a la semana, o igual que se ve como perjudicado el ramo, como no se puede, de repente hubiera un feriado, que perdimos clases, y eso. Es una pelea que nosotros hemos tenido para transformarlo en taller, o sea que tenga más sesiones. Pero eso significa hacer algunas modificaciones que por ahora pero gracias por la observación. ¿Alguien más? ¿No? Bien, pues hemos llegado al final. Quiero agradecerles a todas y a todos el hecho de que hayan para que lo vean en la casa, profe. agradecerles a todas y a todos el hecho de que nos hayan tenido presentes, hayan asistido tanto en forma virtual como presencial, también la calidad de los modelos que han hecho, pero lo que me llama mucho la atención fue la calidad de los análisis. Creo que eso es muy importante, no solamente para esta asignatura, sino que para los que van a tener que aplicar más adelante, en taller, en el ámbito laboral, pero sobre todo desarrollar lo que es muy relevante en un proceso como este, que es observar. Fue muy impactante ver la evolución de los objetos, de los primeros que hicieron al aplicar una herramienta de análisis, sobre todo este grupo me llamó la atención, el grupo de ustedes. Le quería hacer una pregunta a usted, pero no alcancé, que era el criterio sobre el cambio material. Pero me llamó mucho la atención todo el proceso de análisis o debate interno de cada uno de ustedes para llegar a las soluciones que llegaron. Creo que si no hubieran estudiado el cuerpo, habría sido a lo mejor no tan profundo como lo que presentaron hoy día. Así que felicitaciones a ustedes, creo que deben darse un aplauso a ustedes y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Bien, chicos, damos por concluida la sesión. En el aula ya está el glosario de todas las notas del semestre, obviamente falta esta por publicar, y también están diferenciadas por módulo, y hay otro archivo donde están todos los módulos juntos con las notas y los promedios.
para que lo puedan ver. Que estén muy bien, que tengan muy buena semana y también tengan una linda